Luego de 7 años de una guerra sobre Siria, luego de 7 años de destrucción, de derrumbes, luego de 7 años de lágrimas, luego de 7 años de la más salvaje, atroz y cruel guerra de lo que va del siglo XX y XXI, sobre una de las más antiguas civilizaciones de la humanidad, Siria, luego de 7 años de destruir lo humano, lo material, lo espiritual, nos preguntamos hoy, en las puertas de ver el triunfo, la victoria de Siria sobre esta guerra, ¿por qué? ¿Por qué Siria? ¿Por qué fue esta guerra? ¿Es verdad que su objetivo era reformar el Estado? ¿Es verdad que se planteó todo esto para democratizar el sistema político sirio? Siria, el país que comenzó a escribir la historia, el país que vio pasar pueblos y civilizaciones sobre su suelo, el país que se posicionó frente a las grandes corporaciones del mundo, frente a las alianzas mundiales más perversas, el país que se negó a negociar con el enemigo, el israelí. Siria, el país laico en un mar de estados teocráticos. Siria, el país que alberga a todas las religiones celestiales o las religiones del libro, llamadas religiones del libro, como las otras religiones no conocidas por el resto del mundo. Siria, el país que logró autoabastecerse y que no tomó deuda externa, su deuda era cero. A ese país había que destruir. A pesar de haber derrumbado la gran parte del país, no se destruyó su voluntad de vivir. Y ahora sí, estamos a las puertas de la victoria. Desde hace 7 años se usaron todas las herramientas que los estados involucrados en destruir Siria alcance. Comenzaron por fogonear desde adentro una supuesta oposición que pedía la caída de Bashar al-Assad. Primero se manifestaban, supuestamente eran manifestaciones, que pedían reformas del Estado, la eliminación del estado de sitio, aumentos de sueldo. Enseguida, a la semana, se pasó a pedir la destitución del presidente. Desde el exterior, varios estados encabezados por Estados Unidos, con la figura de Hillary Clinton, comenzaron a hablar de una oposición siria y a reunirse con ella en distintas capitales del mundo. Y así se formó la primera coalición opositora, que se llamaba Coalición de Estambul, con figuras cuestionadas hasta el día de hoy en cuanto a su participación y a su posición frente a Siria. En sus mayorías eran personalidades que venían de ser gerentes o CEOs de empresas multinacionales muy vinculadas al establishment norteamericano y que nunca vivieron en Siria. No tardaron en formar un ejército alternativo con militares desertores del ejército sirio. Pocos, en un principio pocos, al que le sumaron mercenarios entrenados por agentes de la CIA en el territorio turco. Se embanderaron con una insignia trucha, falsa. Las 3 estrellitas rojas, que algunos trotskistas por aquí todavía las usan. Esa bandera que usó el mandante francés, el ocupante francés durante su mandato sobre Siria y el resto del Levante, ¿no? Quisieron cambiar la bandera oficial de mi país. Esto no podía ser posible sin la colaboración de la otra pata en cuestión, y que son los medios de comunicación, que recién más o menos también Daniel dio un pantallazo. Generadores de opinión fueron el elemento esencial, junto con las redes sociales, en hacer creer lo que no era. Desde Qatar, con el Jazeera, y desde Riad, con Al Arabiya, 2 cadenas en la región, 2 cadenas de noticias, emitían programas con invitados alquilados para dar noticias falsas sobre lo que estaba ocurriendo en Siria. Se entregaba mucho dinero a grupos criminales para crear
miedo en las aldeas, provocar el éxodo, y así utilizaron a lo que se llamó periodismo ciudadano, empezar a filmar eso como que esto estaba provocado por el ejército sirio, cuando todavía el ejército no había bajado a las calles. Esto enseguida se subía a YouTube y por supuesto se difundía al mundo entero. Se entregaron teléfonos satelitales que son carísimos, muy pocos periodistas lo tienen. Se entregaron teléfonos satelitales a gente que no sabía nada de medios. Esto comandado por muchísimas de esas cadenas de noticias de las que hoy acusamos por el genocidio en Siria. Se creó una oficina de información, el Observatorio de Derechos Humanos Sirio, en sede en Londres. Nunca estuvieron en Siria para dar la información, con un dueño de esa oficina que no tenía nada que ver del mundo de la comunicación. Y fueron y son la única fuente de la que se abastece muchísimos medios, entre ellos los grandes diarios argentinos. Crearon el escenario de que se estaba entregando Damasco, se estaba rindiendo Damasco, con todo el paisaje de la capital, la ciudad antigua. Todo esto eran maquetas en los estudios de Al Jazeera. Hablaban de manifestaciones en ciudades con altísimo porcentaje de población fiel al gobierno sirio, como que se habían levantado contra el gobierno. Hablaban de ataques del ejército sirio sobre los pueblos, hablaban de ataques químicos. Cuando luego se descubre que eran militares que habían desertado del ejército y que todavía se vestían con la ropa del ejército sirio, pero ya era tarde, ya las noticias se habían difundido. Sin olvidar que antes que estallara esta guerra en Siria, que todavía muchos la llaman guerra civil, se habían armado campos, se habían construido campos para recibir a refugiados sirios. Esto fue antes del 15 de marzo del 2011. Esto se armó en territorio turco, muy cerca de la frontera con Alepo. El elemento más grave de todo esto fue el ingreso de mercenarios, hombres a sueldo, que en nombre de la religión y de Dios asesinaban con una crueldad poco vista. Usaron torturas, vejaciones, violaciones, tratas de personas. Formaron muchos grupos, aparte de ISIS, que es el más mediático, el más conocido por su nombre, o por el salvajismo que filmaban ellos mismos y que lo difundían, tanto Facebook como las otras redes sociales. Se le unieron grupos como Faylaq al-Rahman, Ahrar al-Sham, Frente al-Nusra, Fajr al-Umma, Jaish al-Islam, Jaish al-Ahrar, Ahrar al-Islam, todos ellos con ideologías inhumanas de otros siglos y hablando en nombre del Islam, distorsionando el verdadero sentido de la religión. A ellos se les sumaron clérigos y canales satelitales que difundían mensajes perversos, teñidos de mensajes religiosos o de dictámenes religiosos sobre asesinatos, violaciones, bendecidas estas violaciones y estos asesinatos a aquellos que lo cometieran y que iban a encontrarse con el paraíso en el cielo. Durante 7 años, reuniones del más alto nivel, ministros de Relaciones Exteriores de 80 países, se reunían para supuestamente resolver la crisis siria. A estas reuniones se les dio el nombre de Amigos de Siria. ¿Recuerdan? La primera reunión fue en Túnez. No dejaron capital de Europa en la que no se hayan reunido. No quedó un gobierno que no haya estado involucrado, tanto a nivel gubernamental, usando este tipo de maniobras, como ciudadanos de esos países que fueron reclutados por ISIS o Frente al-Nusra. Un país de 185.000 kilómetros cuadrados y un concierto de naciones peleando de distintas formas dentro de este país. ¿Qué es lo que lo hacía apetecible? ¿Quién va a ser el dueño del gasoducto más importante del planeta? Y cualquiera sea el trazado de ese gasoducto, tendría que pasar por Siria.
Estados Unidos y Europa no querían seguir dependiendo del gas ruso y se aliaron a un país insignificante para ese momento, que era la tercera reserva de gas del mundo, Qatar. A este país se le impuso ser el que conduciera la guerra al comienzo, la guerra en Siria. Pero es Irán el país de la segunda reserva de gas del mundo. Y hay también una disputa en el campo de gas. Para Qatar ese campo lo llaman campo del norte y para Irán ese campo es el campo Farsi. Había dos proyectos de enviar gas desde Asia hacia Europa. Cualquiera tendría que pasar por Siria. Por eso las ciudades elegidas para que sean el epicentro de la guerra fueron las que estaban en la antigua ruta de la seda, pero que hoy están en la ruta del gasoducto. Todo fue diseñado por mentes muy perversas en los laboratorios de pensamiento de los Estados Unidos, de Francia e Inglaterra, con dinero de las petromonarquías del Golfo. Y esa es una enorme desgracia, ser el dueño de las energías y no poder usarlas, y que no sirvan para engrandecer tu propia nación. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo del mundo, le sigue Irak, el segundo productor más importante del mundo, sus pueblos están sumidos en la miseria y no pueden disponer de las riquezas de sus tierras. El ocupante occidental creó fantasías, plantó fronteras imaginarias, no solo en los mapas, sino en las mentes de quienes dirigen esos países. Creó e impulsó a líderes tribales para beneficiarse. Esos son los regímenes del Sykes-Picot, que no tienen legitimidad popular. Regímenes que se crearon con fines raciales con tintes raciales o religiosos, allanando el camino de la implantación de un Estado como Israel, haciéndose llamar el hogar de los judíos. Así se quiso hacer en el resto de la región un hogar para los maronitas, en el Líbano un hogar para los chiitas, otro para los alawitas y así, otro para los kurdos. Y así terminaron por consagrar la sacralidad de las fronteras de Sykes-Picot, que algunos hasta el día de hoy las defienden hasta sobre sus vidas.